¿Te has preguntado alguna vez qué secretos tan peligrosos podría contener un texto antiguo que las autoridades religiosas decidieron ocultarlo durante más de 2000 años? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre los orígenes de la humanidad. Existe un manuscrito ancestral que revela verdades tan perturbadoras que fue sistemáticamente eliminado de la mayoría de las tradiciones cristianas. Un documento que no solo explica los verdaderos motivos detrás del diluvio universal, sino que también expone el papel secreto de seres angelicales en eventos que cambiaron para siempre el destino de nuestra especie. Este texto milenario afirma algo revolucionario: que la humanidad ha estado siguiendo un calendario completamente equivocado durante siglos y presenta un sistema temporal que supuestamente fue diseñado por el mismísimo Creador. Pero eso no es todo. También revela la existencia de demonios que aún hoy influencian nuestro mundo y describe batallas cósmicas que determinaron el curso de la civilización. Nos transportamos al año 200 a.C., cuando Judea atravesaba la turbulenta época macabea. Era una era marcada por conflictos religiosos y culturales intensos, y fue precisamente durante estos tiempos convulsos cuando surgió el Libro de los Jubileos. Este manuscrito ancestral atesoraba revelaciones tan extraordinarias que pronto se convirtió en una amenaza para el establishment religioso. Su secreto más controversial era la propuesta de un calendario solar divino de exactamente 364 días. Según sus escritos, un mensajero celestial había revelado personalmente este sistema a Moisés en el monte Sinaí. La genialidad matemática de este calendario era innegable. 364 días se dividían perfectamente en 52 semanas completas, lo que significaba que las festividades sagradas caerían siempre en el mismo día de la semana, año tras año. Esta consistencia representaba, según el texto, una manifestación clara del orden perfecto divino. Sin embargo, las autoridades del Templo de Jerusalén veían esto como una amenaza directa. Ellos dependían de un calendario lunar para programar sus festivales y rituales de adoración. Esta confrontación directa con el poder establecido tuvo consecuencias devastadoras. El Libro de los Jubileos fue prohibido, sus copias fueron destruidas sistemáticamente y sus enseñanzas sobrevivieron únicamente en círculos clandestinos. Durante 2 milenios, este texto permaneció prácticamente perdido para el mundo occidental. Pero en el siglo XX, un descubrimiento arqueológico extraordinario lo trajo de vuelta a la luz. Unos pastores beduinos, mientras exploraban las cuevas de Qumrán cerca del Mar Muerto, encontraron jarras antiguas que contenían pergaminos. Este hallazgo desencadenó extensas expediciones arqueológicas que culminaron en el descubrimiento de los legendarios manuscritos del Mar Muerto. Entre estos tesoros invaluables se encontraron fragmentos del Libro de los Jubileos en su idioma original, el hebreo. Este descubrimiento confirmó la antigüedad del texto y llevó a eruditos de todo el mundo a examinarlo meticulosamente. Pero la historia de su supervivencia es aún más fascinante. La Iglesia Ortodoxa etíope había incluido los jubileos en su canon bíblico y lo consideraba escritura sagrada durante siglos. Mientras gran parte del mundo intentaba estandarizar los textos canónicos, Etiopía mantuvo una notable independencia. Su antigua tradición cristiana y su aislamiento geográfico la protegieron de muchas presiones externas, preservando así el texto completo. El Libro de los Jubileos se presenta de manera única. No afirma ser una obra humana, sino que se describe explícitamente como una revelación divina. Según el texto, el ángel de la presencia dictó sus contenidos directamente a Moisés durante sus 40 días en el monte sagrado. El manuscrito está estructurado en 50 capítulos y mide el tiempo de manera particular, en ciclos de 49 años, conocidos como jubileos.
Este sistema estaba íntimamente conectado con un año solar de 364 días, creando una armonía matemática que sus autores consideraban evidencia del orden divino perfecto. Una característica fundamental del texto es su concepto de las tablas celestiales. Mientras que en Éxodo conocemos las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, el libro de los Jubileos revela que estas eran simplemente copias de lo que ya existía en las tablas celestiales. Estas tablas divinas eran el original eterno, mucho más antiguo y completo. Primer secreto: los orígenes cósmicos, antes del universo. El libro de los Jubileos nos transporta a un tiempo anterior al primer día de la creación. Según este texto, muchos eventos cruciales ya habían sido determinados mucho antes de los descritos en el Génesis tradicional. La revelación más asombrosa es que los ángeles fueron creados incluso antes que la propia luz. Existían antes de que el mundo físico comenzara. El primer día de la creación, según los Jubileos, fue mucho más detallado. Antes de que el mundo tomara su forma visible, Dios ya había creado los cielos superiores, la tierra primordial y las aguas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero más significativo aún, creó en ese día toda la hueste angelical. Esta incluía a los ángeles de la presencia, quienes servían directamente ante él, y los espíritus que gobernaban las fuerzas de la naturaleza. Incluso el Sabbat tuvo un comienzo anterior. Según los Jubileos, Dios estableció el día de reposo antes de crear el cielo y la tierra, convirtiéndolo en un principio cósmico establecido desde la eternidad. La descripción del jardín del Edén también ofrece detalles únicos. Adán y Eva no estaban simplemente desnudos. Llevaban vestimentas especiales hechas de luz que, según algunas interpretaciones, les daban una apariencia casi angelical. Pero la diferencia más significativa radica en la figura de la serpiente. Los Jubileos no dejan lugar a dudas. Identifican explícitamente a la serpiente como Satanás. Esta identificación es clave porque desde el mismo comienzo de la humanidad, el libro deja claro que se estaba librando una guerra espiritual, una batalla cósmica entre el bien y el mal. Segundo secreto: el diluvio, los nefilim y el origen de los demonios. El libro de los Jubileos proporciona detalles adicionales sobre la corrupción que causó el diluvio. Según este texto, la corrupción comenzó en el cielo y fue cuidadosamente orquestada por fuerzas malignas. Aquí aparecen nuevas figuras, los vigilantes. Estos seres angelicales inicialmente decidieron compartir su conocimiento con la humanidad, con la intención de guiar a las personas por el camino correcto. Pero pronto comenzaron a desviarse, enseñando a la humanidad conocimientos prohibidos, secretos celestiales que nunca debían ser revelados, incluyendo hechicería, astrología, fabricación de armas y el uso de adornos para el engaño. Estos seres luego tomaron una decisión terrible. Se sintieron cautivados por la belleza de las mujeres humanas. De la unión entre los vigilantes y las mujeres surgieron criaturas extrañas, los nefilim, gigantes de tamaño enorme que siempre tenían hambre.
Primero devoraron toda la comida destinada a los humanos, luego se volvieron hacia los animales. Su hambre creció tanto que comenzaron a atacarse entre ellos, incluso consumiendo carne humana. A causa de ellos, la muerte, la violencia y la injusticia consumieron la tierra. Pero detrás de toda esta maldad acechaba un maestro oculto, Mastema, el líder de los espíritus malignos, el príncipe del odio. Fue él quien originalmente incitó a los vigilantes a esta corrupción. Cuando Dios decidió actuar, su plan era castigar a los vigilantes y limpiar la tierra de su maldad a través del gran diluvio. Mastema, viendo la corrupción que había orquestado bajo amenaza, ideó una estrategia completamente diferente. Cuando Dios se preparó para destruir todos los espíritus malignos nacidos de los Nefilim, Mastema intervino. No intentó detener el diluvio o el castigo de los vigilantes, sino que apareció ante Dios, argumentando que si todos los espíritus malignos fueran destruidos, no podría cumplir su propósito. No tendría sirvientes para tentar a los humanos y probar su lealtad. Hizo una petición específica y astuta. Pidió a Dios que le permitiera conservar una 10ª parte de estos demonios bajo su control. Su plan era claro. Con estos demonios bajo su mando, podría continuar tentando a la humanidad a lo largo de la historia. Sorprendentemente, Dios concedió esta petición, permitiendo que Mastema conservara esa porción de espíritus malignos para continuar ejerciendo su influencia en el mundo. Tercer secreto: las leyes divinas y Noé. Después de la profunda corrupción y la feroz guerra espiritual, el diluvio finalmente llegó. El libro de los Jubileos proporciona detalles precisos sobre este evento, especificando que duró exactamente un año completo, hasta que la tierra estuvo lista nuevamente. El texto también revela el lugar exacto donde descansó el arca de Noé. Mientras que Génesis identifica el monte Ararat, los Jubileos afirman que el arca se posó en el monte Lubar, uno de los picos de la cordillera del Ararat, pero indicando específicamente una ubicación diferente. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes. En la versión de los Jubileos, este pacto ya incluía elementos clave de la ley que la Biblia atribuye mucho más tarde a Moisés. Pero los Jubileos insisten en que Noé los recibió anteriormente. Un ejemplo claro es la renovada importancia del Sabbat, ahora esencial para la humanidad mientras comenzaba de nuevo. La distinción entre animales puros e impuros también fue claramente establecida, así como la institución de la fiesta de las semanas, también conocida como Shavuot. Los Jubileos concluyen este capítulo con una escena altamente simbólica. Describe vívidamente cómo Noé, siguiendo instrucciones divinas registradas en las tablas celestiales, dividió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esta división se llevó a cabo echando suertes, asegurando que cada territorio fuera asignado por voluntad divina. Cuarto secreto: las plagas y la guerra contra los dioses de Egipto. Según el libro de los Jubileos, el éxodo de los israelitas de Egipto, liderado por Moisés, no fue simplemente un escape de la esclavitud, sino una batalla contra las fuerzas espirituales oscuras que gobernaban sobre Egipto. Las plagas desatadas sobre la tierra del Nilo vienen con una explicación diferente. No eran simplemente señales destinadas a doblar la voluntad del faraón. Cada plaga era un golpe intencional contra los dioses de Egipto, vistos como entidades demoníacas bajo el liderazgo de Mastema. Los Jubileos explican que Mastema participó activamente en estos eventos, empoderando a los magos egipcios para que pudieran duplicar algunos de los milagros realizados por Moisés y Aarón. Su objetivo era desacreditar las obras de Dios. En un episodio notable, el libro relata cómo Mastema lanzó un ataque directamente contra Moisés, intentando matarlo incluso antes de que pudiera comenzar su misión sagrada de liberar a Israel. Pero Dios intervino poderosamente, desatando sus juicios sobre los egipcios y sus dioses.
La muerte de los primogénitos de Egipto fue el golpe final y más devastador, mostrando el dominio absoluto de Dios sobre la vida y su poder por encima de cualquier deidad o fuerza en Egipto. Quinto secreto: la verdad oculta de los patriarcas. El libro de los Jubileos presenta a los patriarcas bajo una luz muy especial. Estos hombres no eran simplemente fieles, conocían y observaban una ley divina perfecta, inmutable y eterna. Un ejemplo único es la circuncisión de Abraham. Según los Jubileos, esta no fue simplemente un pacto limitado a Abraham y su propia era. El texto le proporciona un origen mucho más antiguo y exaltado. La circuncisión fue comandada directamente desde el cielo y ya estaba inscrita en las tablas celestiales mucho antes de que Dios hubiera creado el mundo. Más notable aún, los Jubileos sugieren que la práctica de la circuncisión no se originó en la tierra entre los humanos, sino que nació en el cielo mismo. El texto incluso indica que esta era una ley observada por los ángeles que estaban en la presencia de Dios. Abraham no descubrió todo sobre Dios y su ley por su cuenta. Los Jubileos revelan que tuvo encuentros directos con ángeles, quienes le enseñaron muchas verdades profundas. Le revelaron leyes específicas y perspicacias profundas sobre los caminos de Dios, incluyendo cómo realizar sacrificios agradables a Dios y cómo observar ciertos festivales importantes. Los Jubileos también revelan que Abraham se dedicó a estudiar escritos antiguos transmitidos por sus ancestros como Noé y Enoc. Para permitirle leerlos, los ángeles le enseñaron hebreo, un idioma que los Jubileos identifican como la lengua hablada en el cielo. Sexto secreto: el pecado se registra como deuda. El libro de los Jubileos tiene una perspectiva solemne sobre el pecado. No retrata el pecado meramente como un error humano temporal, sino que lo presenta como algo con consecuencias profundas y duraderas que llegan incluso al cielo mismo. Según los Jubileos, las acciones incorrectas, especialmente aquellas severas y deliberadas, son meticulosamente registradas en las tablas celestiales. Esto significa que cada pecado representa literalmente una deuda pendiente ante Dios. Con esta idea en mente, los Jubileos vuelven a contar la historia de José, el hijo amado de Jacob, desde una perspectiva fresca. Su historia es mejor conocida por la horrible traición de sus propios hermanos, quienes, consumidos por la envidia sobre los sueños de José y el favor especial que su padre Jacob le prodigaba, conspiraron para deshacerse de él. Los Jubileos revelan que esta traición fue registrada como un pecado grave, meticulosamente documentado en las tablas celestiales. Esto sirve como prueba de que las acciones malvadas tienen peso real, una mancha en el orden divino y celestial. Sin embargo, el registro de pecados en las tablas celestiales no está destinado meramente como garantía de castigo futuro. Desde el principio, estos registros también consideran la posibilidad del arrepentimiento. El plan divino, escrito en las mismas páginas celestiales, también reveló el camino hacia el perdón si el arrepentimiento era genuino y sincero. Séptimo secreto: las consecuencias del primer asesinato. Los Jubileos ven el pecado como más serio de lo que típicamente se representa en la Biblia. No solo daña a los individuos, sino que también daña la relación entre toda la humanidad y Dios. El libro describe en detalle cómo se rompió por primera vez esta armonía perfecta y proporciona una versión diferente de la historia de Caín y Abel. Los Jubileos agregan detalles no encontrados en Génesis, incluyendo los nombres de las hijas de Adán y Eva. El conflicto entre Caín y Abel tuvo una conclusión trágica: el primer asesinato. Los Jubileos atribuyen la causa de su conflicto a sus ofrendas a Dios. Abel eligió los mejores animales de los primogénitos de su rebaño, y Dios aceptó esta ofrenda. Caín ofreció productos de la tierra, y su ofrenda no agradó a Dios.
El corazón de Caín se llenó de envidia e ira intensa, y aunque Dios le advirtió sobre el peligro del pecado, Caín atrajo a su hermano Abel a los campos donde, por celos, lo mató. Los jubileos amplían enormemente las consecuencias de este primer asesinato. Primero, la tierra misma se contaminó. La sangre inocente de Abel, violentamente derramada por su hermano, manchó el suelo. Esta contaminación tuvo efectos visibles directos sobre la naturaleza durante mucho tiempo. Pero los jubileos ven una herida aún más profunda. El orden perfecto y la paz duradera que Dios originalmente pretendía para su creación habían sido destrozados por la llegada de la violencia. El pecado había introducido un desequilibrio profundo en el mundo, un desorden que interrumpió la relación armoniosa que Dios había diseñado originalmente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Octavo secreto. Los ciclos divinos de 49 años. El libro de los jubileos pone especial énfasis en los años sabáticos, que ocurren regularmente cada 7 años. Pero el ciclo mayor, quizás el más significativo de todos, es el jubileo, que tiene lugar después de 7 ciclos de 7 años, es decir, después de 49 años. El año siguiente, el 50º año, es proclamado como el año del jubileo, una temporada muy especial de libertad, restauración y renovación profunda para toda la comunidad. Durante el año del jubileo, eventos extraordinarios tendrían lugar, comandos divinos diseñados como un verdadero reinicio económico y social. Los esclavos hebreos tenían que ser liberados, las deudas eran perdonadas y cualquier tierra que hubiera sido vendida o perdida debido a deudas tenía que regresar a los clanes y familias originales. Estos ciclos de descanso y redención no eran meramente prácticas sociales o económicas. Según el libro de los jubileos, eran leyes divinas fundamentales registradas en las tablas celestiales. Su propósito era recordar a Israel que Dios es el verdadero propietario de la tierra y del tiempo mismo. Noveno secreto. Enoc y la armonía matemática del calendario de los jubileos. El calendario propuesto en los jubileos está estrechamente conectado con la figura de Enoc. Según tradiciones antiguas, respetadas por los jubileos, Enoc mismo recibió de los ángeles los secretos divinos concernientes al sol, la luna y las estrellas, y junto con estos, este calendario perfectamente organizado. El calendario de los jubileos es notablemente ordenado y simétrico. Está construido sobre un año que dura exactamente 364 días, número que se divide uniformemente en 52 semanas completas. Todo sobre este calendario subraya la importancia del número 7, un símbolo claro de la perfección divina. El año está organizado en 4 estaciones distintas, cada una durando exactamente 91 días, igual a exactamente 13 semanas. De esta manera, cada cuarto del año siempre comenzaba en el mismo día de la semana. Según el sistema de los jubileos, el año nuevo siempre comenzaba en miércoles, correspondiente al cuarto día de la creación, cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Esto tenía implicaciones prácticas significativas. Todos los festivales principales caían cada año en el mismo día de la semana exacto. El libro de los jubileos advierte fuertemente sobre las consecuencias de abandonar este calendario, afirmando que seguir un calendario lunar para establecer festivales sagrados es un error grave que traería caos y desorden a las observancias santas. Décimo secreto. La profecía oculta de Moisés y el destino de Israel.
El libro de los Jubileos presenta una profecía casi apocalíptica en naturaleza, una visión amplia del futuro. Esta revelación fue entregada a Moisés por el ángel de la presencia durante esos 40 días y 40 noches que Moisés pasó en la montaña sagrada. El ángel advirtió claramente sobre la futura apostasía de Israel. Predijo que el pueblo se apartaría de Dios y sus leyes sagradas. Como resultado directo de esta infidelidad, vendría el castigo divino, el exilio y la destrucción del templo en Jerusalén. La profecía describía tiempos venideros de gran maldad sobre la tierra, periodos cuando el poder e influencia de Mastema y sus espíritus malignos se elevarían alarmantemente. Juicios severos caerían no solo sobre Israel, sino también sobre los pecadores y naciones opresivas. Sin embargo, la visión extensa dada a Moisés no terminó en oscuridad y desesperación. Después de un largo periodo marcado por castigo y sufrimiento, el ángel reveló una promesa de redención final. Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Vendría un tiempo genuino de arrepentimiento y con esa renovación, una nueva era de restauración y bendición comenzaría. Esta profecía describe un futuro donde Dios crearía un nuevo cielo y una nueva tierra, morando con su pueblo en santidad y paz eternas, donde el templo sería renovado y permanecería perfecto para siempre. Pero espera, porque hay mucho más que debes saber sobre este texto extraordinario. Los secretos que acabamos de explorar son solo la punta del iceberg de las revelaciones contenidas en el libro de los Jubileos. Los manuscritos revelan nombres específicos de los vigilantes principales. Semyaza, el líder de los ángeles rebeldes, no actuó solo. Junto a él estaban Azazel, quien enseñó a los humanos el arte de la guerra y la fabricación de armas; Cocabiel, quien reveló los secretos de la astrología; y Baraquiel, quien instruyó en el conocimiento de los rayos y truenos. Cada uno de estos seres tenía especialidades particulares en la corrupción de la humanidad. Azazel no solo enseñó sobre armas, sino también sobre cosméticos y joyas, lo que según el texto llevó a la vanidad y la seducción. Cocabiel reveló las constelaciones y los movimientos planetarios, conocimiento que se usó para prácticas de adivinación prohibidas. Los Jubileos proporcionan detalles escalofriantemente específicos sobre los Nefilim. No eran simplemente grandes en estatura. Algunos alcanzaban alturas de 300 codos, aproximadamente 137 metros. Su fuerza era tan descomunal que podían arrancar montañas enteras. Pero lo más perturbador es que desarrollaron una jerarquía propia. Los gigantes más poderosos se convirtieron en señores sobre los más débiles, estableciendo reinos de terror que abarcaban continentes enteros. Construyeron ciudades enormes cuyos restos, según algunas interpretaciones, podrían estar enterrados en lugares que aún no hemos descubierto. El sistema de 364 días no era arbitrario. Los Jubileos explican que este calendario se basaba en observaciones astronómicas precisas que los ángeles habían enseñado a Enoc. Cada mes tenía exactamente 30 días, excepto los meses 3, 6, 9 y 12, que tenían 31 días. Lo fascinante es que este sistema eliminaba completamente la necesidad de años bisiestos o ajustes calendáricos. Los festivales sagrados caían siempre en las mismas fechas astronómicas, creando una armonía perfecta entre el tiempo celestial y terrenal. Algunos eruditos modernos han calculado que si este calendario fuera implementado hoy, eliminaría muchas de las complicaciones de nuestro sistema gregoriano actual. Cada año sería idéntico en estructura, facilitando enormemente la planificación a largo plazo. Los Jubileos describen las tablas celestiales como algo más que simples registros. Son presentadas como una especie de código fuente de la realidad, donde están escritas no solo las leyes morales, sino también las leyes físicas que gobiernan el universo.
Según el texto, estas tablas contienen los nombres de todas las personas que han vivido y vivirán, las fechas exactas de todos los eventos significativos en la historia, los ciclos de los cuerpos celestiales, las fórmulas para todos los fenómenos naturales, los destinos de todas las naciones y pueblos. La figura de Mastema en los jubileos es mucho más compleja que la típica representación de Satanás. En otros textos, no es simplemente malvado. Es presentado como un estratega brillante que opera dentro de los parámetros permitidos por Dios. Su petición para conservar una décima parte de los demonios muestra una comprensión sofisticada de la psicología divina. Argumentó que sin tentación, la obediencia humana no tendría mérito real. En cierto sentido, se presentó como un mal necesario para el plan divino. Los jubileos sugieren que Mastema tiene acceso directo al trono celestial y puede presentar acusaciones contra los humanos, similar al papel de Satán en el libro de Job. Pero su poder está estrictamente limitado. Solo puede actuar dentro de los parámetros que Dios le permite. El texto presenta a Abraham, Isaac y Jacob no solo como ancestros de Israel, sino como sacerdotes cósmicos que mantenían el orden entre el cielo y la tierra. Cada uno de ellos tenía roles específicos en la preservación del conocimiento divino. Abraham era el guardián del calendario celestial y los rituales de sacrificio. Isaac preservaba las leyes de pureza y los principios de la agricultura sagrada. Jacob mantenía las tradiciones sobre los ciclos jubilares y las profecías sobre el futuro de las naciones. Los últimos capítulos de los jubileos contienen profecías detalladas sobre el fin de los tiempos que van más allá de lo que hemos mencionado. Describe 3 períodos distintos: el período de apostasía, cuando Israel abandonará completamente la ley divina y adoptará las costumbres de las naciones paganas. Este período durará 70 semanas de años, 490 años. El período de purificación, una época de sufrimiento intenso donde tanto Israel como las naciones gentiles serán juzgadas. Durante este tiempo, los demonios bajo Mastema tendrán poder limitado para causar caos. El período de restauración, la era final donde Dios establecerá su reino eterno. Los muertos justos resucitarán, la tierra será renovada y los elegidos vivirán en paz perfecta por 1000 generaciones. El libro de los jubileos contiene conocimientos astronómicos que algunos consideran sorprendentemente precisos para su época. Describe con detalle los ciclos exactos de la luna y su relación con las mareas, las órbitas de los planetas visibles y sus influencias en el clima terrestre, los patrones de eclipses solares y lunares, las constelaciones y su significado en la navegación. Algunos investigadores han sugerido que estos conocimientos podrían provenir de fuentes mucho más antiguas, posiblemente de civilizaciones antediluvianas que habrían preservado este saber. Una revelación fascinante es la descripción del hebreo como el idioma original del cielo. Según los jubileos, antes de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba hebreo, que era la lengua que Dios había usado para crear el universo. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El texto sugiere que cada palabra en hebreo tiene un poder creativo inherente y que conocer este idioma permite acceder a niveles más profundos de comprensión espiritual. Esto explicaría por qué los ángeles enseñaron específicamente hebreo a Abraham.
Lo más intrigante de todo es cómo estas revelaciones antiguas parecen tener relevancia para nuestro mundo moderno. Los jubileos sugieren que estamos viviendo en los últimos días del período de apostasía y que pronto podríamos entrar en el período de purificación. Las señales que el texto describe para este tiempo incluyen el aumento de conocimiento científico y tecnológico, la comunicación instantánea entre todas las naciones, el resurgimiento de prácticas ocultistas y espiritualidad alternativa, la degradación de las estructuras familiares tradicionales, el surgimiento de líderes que prometen paz pero traen conflicto. Sorprendentemente, algunos grupos religiosos modernos han comenzado a implementar el calendario de 364 días descrito en los jubileos. Argumentan que seguir este sistema los conecta más directamente con los ritmos divinos y les permite observar los festivales en sus fechas celestiales verdaderas. Los defensores de este calendario señalan que elimina la confusión sobre cuándo celebrar las festividades y crea una armonía espiritual que el calendario gregoriano no puede proporcionar. Los fragmentos encontrados en Qumrán representan solo una fracción del texto original. Los eruditos estiman que aproximadamente el 80% del libro de los jubileos original se ha perdido. La búsqueda de los manuscritos perdidos de los jubileos ha llevado a expediciones arqueológicas en lugares remotos del Medio Oriente y África. Según algunas tradiciones, copias completas del texto podrían estar preservadas en monasterios ortodoxos etíopes en las montañas de Tigray, donde los monjes han guardado celosamente textos antiguos durante milenios. Los investigadores han identificado referencias a los jubileos en fuentes tan diversas como los escritos gnósticos de Nag Hammadi, textos islámicos tempranos, y manuscritos medievales judíos conservados en bibliotecas europeas. Cada nueva fuente revela fragmentos adicionales del conocimiento perdido. El conocimiento técnico antediluviano. Los pasajes más enigmáticos de los jubileos describen tecnologías avanzadas que supuestamente existían antes del diluvio. El texto menciona carros de fuego que podían volar por los cielos, espejos que mostraban tierras distantes, posiblemente una referencia a algún tipo de comunicación visual, y piedras que almacenaban la luz del sol para iluminar durante la noche. Particularmente intrigante es la descripción de los jardines suspendidos de Enoc, que según el texto no eran simples jardines colgantes, sino complejos sistemas de cultivo que utilizaban principios que hoy reconoceríamos como hidroponía y agricultura vertical. Estos sistemas supuestamente podían producir alimentos continuamente sin dependencia de las estaciones. Los guardianes del conocimiento oculto. El texto revela que después del diluvio, Noé dividió el conocimiento antediluviano en 3 categorías. El conocimiento que debía preservarse para toda la humanidad, el conocimiento que solo debía transmitirse a los elegidos, y el conocimiento que debía permanecer oculto hasta el tiempo del fin. Los jubileos sugieren que existe una línea ininterrumpida de guardianes del conocimiento que han preservado estos secretos a través de la historia. Estos guardianes supuestamente incluyen figuras como Melquisedec, Moisés, Salomón y ciertos profetas menores cuyos nombres han sido deliberadamente ocultados. El misterio de los números sagrados. Una revelación fascinante es el sistema numérico sagrado descrito en los jubileos. El texto presenta patrones matemáticos que supuestamente reflejan la estructura fundamental del universo. El número 7 representa la perfección temporal, días de la semana. El número 49, 7 de 7, representa la perfección espacial, años jubilares. El número 364, 7π52, representa la perfección cósmica, días del año sagrado. El número 2548, 7π364, representa un ciclo completo de renovación espiritual,
Los cabalistas medievales desarrollaron sistemas complejos basados en estos números, argumentando que contenían las claves para comprender los misterios de la creación y la redención. La profecía de las 70 generaciones. Los capítulos finales de los jubileos contienen una profecía específica sobre 70 generaciones, que deben transcurrir desde Abraham hasta el establecimiento del reino eterno. Según algunos cálculos, basándose en genealogías bíblicas y evidencia histórica, estaríamos viviendo actualmente en la generación número 68 o 69. Esta profecía describe eventos específicos que marcarán las últimas generaciones: la dispersión y reunificación de Israel, el surgimiento de una generación de conocimiento que descubrirá secretos antiguos, la aparición de falsos profetas que engañarán a muchos con señales y prodigios, la revelación de textos sagrados que habían estado ocultos durante milenios, los rituales de purificación. Cósmica. El texto describe rituales complejos que supuestamente podían purificar no solo a individuos, sino regiones enteras de influencias demoníacas. Estos rituales involucraban cálculos astronómicos precisos para determinar el momento óptimo, el uso de inciensos específicos preparados según fórmulas antiguas, la recitación de nombres angélicos en secuencias numéricas sagradas, la construcción de círculos ceremoniales orientados hacia constelaciones específicas. Los esenios aparentemente practicaban versiones modificadas de estos rituales, lo que explicaría su reputación de tener poder sobre los demonios y las enfermedades. El lenguaje angélico perdido. Más allá del hebreo como idioma del cielo, los jubileos mencionan un lenguaje angélico aún más antiguo que supuestamente era utilizado por los serafines y querubines en la presencia directa de Dios. Este lenguaje consistía no en palabras, sino en frecuencias de luz que podían transmitir significados completos instantáneamente. El texto sugiere que ciertos profetas y místicos habían aprendido fragmentos de este lenguaje, lo que les permitía comunicarse directamente con seres angélicos y recibir revelaciones que no podían ser expresadas en lenguaje humano común. La conexión con los misterios modernos. Sorprendentemente, algunos investigadores han encontrado paralelos entre las descripciones de los jubileos y fenómenos modernos inexplicados. Las descripciones de los carros de fuego tienen similitudes inquietantes con reportes de objetos voladores no identificados. Los espejos que mostraban tierras distantes parecen anticipar tecnologías de comunicación visual. Particularmente intrigante es la descripción de piedras que cantaban, que supuestamente podían almacenar y reproducir sonidos, incluyendo voces humanas. Estas descripciones han llevado a algunos a especular sobre tecnologías de grabación que podrían haber existido en civilizaciones antiguas. El despertar de la conciencia final. Los jubileos concluyen con una promesa extraordinaria: que en los últimos días el conocimiento oculto será revelado gradualmente a aquellos que busquen sinceramente la verdad. Este despertar de la conciencia permitirá a la humanidad prepararse para la transición hacia la era de restauración. El texto sugiere que este despertar ya ha comenzado, manifestándose en el redescubrimiento de textos antiguos, el creciente interés en la espiritualidad y la búsqueda de alternativas a los sistemas religiosos tradicionales. A pesar de las controversias sobre su autenticidad histórica, el libro de los jubileos continúa fascinando a estudiosos, místicos y buscadores espirituales. Su visión de la historia como un drama cósmico con propósito divino ofrece una perspectiva única sobre el pasado, presente y futuro de la humanidad. La búsqueda continua de los manuscritos perdidos mantiene viva la esperanza de que algún día podamos acceder al conocimiento completo que estos textos antiguos afirman contener.
Mientras tanto, los fragmentos disponibles continúan desafiando nuestras suposiciones sobre la antigüedad, la religión y la naturaleza misma de la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que el mal triunfa mientras los buenos sufren? ¿Has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío mientras la injusticia se extiende como una plaga? Existe una historia antigua que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Es la historia de un hombre que se atrevió a enfrentar a Dios con sus dudas más profundas, y lo que descubrió transformó completamente su corazón. En los días más oscuros del reino de Judá, cuando la corrupción había infectado cada rincón de la sociedad y la violencia se había vuelto tan común como el amanecer, surgió la voz de un profeta diferente a todos los demás. Su nombre era Habacuc, y su historia está a punto de sacudir todo lo que creías saber sobre la fe. Habacuc contemplaba su nación con el corazón destrozado. Las calles resonaban con gritos de injusticia. Los tribunales se habían convertido en mercados de sobornos, y quienes intentaban vivir rectamente eran aplastados como hormigas bajo los pies de los poderosos. La ley se había vuelto papel mojado, y Dios parecía haberse tomado unas vacaciones eternas. Los eruditos sitúan el ministerio de Habacuc en un momento crucial de la historia. Josías, el rey reformador que había intentado devolver a la nación a los caminos de Dios, había muerto. Su sucesor, Joacim, había desmantelado todas las reformas como quien derriba una casa de naipes. El templo se había convertido en un museo de tradiciones vacías, y el sistema judicial era tan corrupto que la justicia había huido del país. Mientras tanto, en el escenario mundial, los imperios jugaban al ajedrez con las naciones pequeñas. Asiria, el gigante que había dominado durante décadas, se desmoronaba como un castillo de arena. En su lugar, emergía Babilonia, una bestia hambrienta de conquista que devoraba territorios enteros sin pestañear. Judá, pequeña y vulnerable, estaba directamente en la línea de fuego. Pero aquí es donde la historia de Habacuc se vuelve extraordinaria. A diferencia de otros profetas que predicaban al pueblo, él hizo algo revolucionario. Decidió llevarse sus quejas directamente al jefe. Con una audacia que podría parecer peligrosa, Habacuc levantó su voz al cielo y lanzó preguntas que resonarían a través de los siglos. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré por la violencia sin que vengas a salvarme? Su grito no era solo una súplica, era un desafío directo al silencio aparente de Dios. Si estas historias bíblicas que transforman perspectivas te fascinan, asegúrate de suscribirte ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu manera de ver la fe. Habacuc no era un profeta ordinario. Mientras otros llevaban mensajes de Dios al pueblo, él hizo exactamente lo contrario. Llevó el dolor del pueblo directamente a Dios. Su alma se retorcía de angustia al ver cómo la violencia se esparcía como un virus imparable, cómo la injusticia bailaba en las calles y cómo los malvados prosperaban mientras los justos gemían en silencio. El profeta no podía aceptar esta realidad. ¿Cómo era posible que Dios, siendo santo y justo, permitiera semejante caos? ¿Por qué parecía ausente cuando los inocentes más lo necesitaban? Sus preguntas no eran susurros tímidos, sino rugidos de un corazón que buscaba respuestas desesperadamente. En el primer capítulo de su libro, Habacuc se planta frente a Dios como un abogado en un tribunal. ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré violencia sin que vengas a salvarme? Habacuc 1:2. Cada palabra destila desesperación, pero también una fe inquebrantable en que Dios puede y debe responder. Su angustia brotaba de conocer íntimamente el carácter divino. Sabía que el Señor era bueno, justo y soberano. Pero si todo esto era cierto, ¿por qué el mal parecía tener carta blanca para actuar sin consecuencias?
Habacuc no se conformó con una sola pregunta. Como un detective que sigue pistas, continuó indagando: ¿por qué me obligas a presenciar la injusticia? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mí violencia y destrucción, surgen riñas y abundan las contiendas. Por eso se entumece la ley y no se da curso a la justicia. El malvado acosa al justo y así se pervierte la justicia. Habacuc 1:3-4. Aquí el profeta revela la profundidad de su crisis. No solo observaba la injusticia desde lejos, se veía forzado a presenciarla día tras día sin poder hacer nada para detenerla. La ley, que debería proteger a los débiles, se había vuelto inútil. Los tribunales estaban corrompidos hasta la médula y los malvados siempre encontraban la manera de escabullirse. Este tipo de cuestionamiento podría parecer audaz, incluso peligroso. Pero lo que hace especial a Habacuc no es el hecho de que dudara, sino hacia quién dirigió sus dudas. En lugar de permitir que la rebeldía lo alejara de Dios, llevó su indignación directamente al Señor. No murmuró entre la gente, no se refugió en el silencio, ni fingió que todo estaba bien. Eligió el camino más difícil: enfrentar sus dudas en la presencia misma de Dios. Pero estaba preparado para la respuesta. Lo que Dios le diría a continuación no era algo que esperara escuchar jamás. Habacuc esperaba que Dios respondiera con una solución inmediata para los problemas de Judá. Tal vez una restauración espiritual milagrosa, un nuevo rey justo, o incluso un juicio fulminante contra los corruptos. Pero la respuesta divina fue algo que jamás habría imaginado en sus sueños más descabellados. Dios no era indiferente a la maldad de su pueblo. Ya había decretado un juicio, y ese juicio llegaría de una manera completamente inesperada. Miren las naciones, observen, quédense totalmente asombrados, porque voy a hacer algo en sus días que no creerían aunque se lo contaran. Habacuc 1:5. Dios estaba preparando un instrumento para disciplinar a Judá: el imperio babilónico. Los caldeos, como se les conocía, se alzaban rápidamente como una fuerza militar despiadada. No solo derrotaban a sus enemigos, los aniquilaban con una crueldad escalofriante. Su sed de conquista era insaciable y su arrogancia no conocía límites. Dios describe el carácter de este pueblo con palabras que helaban la sangre. Estoy levantando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que marcha por toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso, que impone sus propias leyes y exalta su propio honor. Habacuc 1:6-7. Para Habacuc, esta respuesta fue como un rayo que partió su mundo en dos. Quería justicia, pero no esperaba que Dios usara una nación aún más malvada para castigar a Judá. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad legendaria. Marchaban como una tormenta devastadora, destruyendo todo a su paso. Su fuerza era descomunal, sus estrategias de guerra despiadadas y su avaricia por el poder no tenía fondo. Dios continúa describiéndolos con imágenes que cortan el aire. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería viene de lejos, vuela como águila que se precipita sobre su presa. Habacuc 1:8. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esta imagen era aterradora. Dios no solo permitía que Babilonia avanzara, Él mismo estaba levantando este imperio como instrumento de juicio contra Judá. La maldad del pueblo había alcanzado un punto donde la disciplina divina era inevitable. Pero, ¿cómo aceptar esto?
¿Cómo reconciliar la justicia de Dios con el uso de una nación tan cruel para corregir a Judá? Para Habacuc, la respuesta de Dios solo trajo más interrogantes. El profeta no podía comprender cómo un Dios santo podía permitir que un pueblo tan malvado prosperara. No se rendiría en sus preguntas. Si Dios estaba dispuesto a responder, entonces Habacuc continuaría cuestionando. Necesitaba entender los planes del Señor y estaba listo para un nuevo diálogo con Dios. Habacuc se encontraba aún más perplejo por la respuesta divina. Había pedido justicia para Judá, pero ¿cómo podía el Señor usar un pueblo aún más malvado para ejecutar su juicio? ¿Cómo podía un Dios santo permitir que Babilonia prosperara mientras destruía a otras naciones? Con esta inquietud martillándole el alma, Habacuc decidió volver a la carga. No se conformaría sin entender los propósitos divinos. Y así se dirigió al Señor una vez más, pero esta vez con una mezcla de reverencia y urgencia que trasciende las páginas del tiempo. Señor, ¿no existes tú desde la eternidad? Mi Dios, mi Santo, no moriremos. Señor, tú los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para castigar. Tus ojos son demasiado puros para ver el mal. No puedes contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traicioneros? ¿Por qué callas mientras el malvado se traga al que es más justo que él? Habacuc 1, 12, 13. El profeta estaba confundido en lo más profundo de su ser. Conocía que Dios era eterno, santo y justo. ¿Cómo entonces podía usar un pueblo arrogante e idólatra como instrumento de juicio? Babilonia no solo conquistaba naciones, también adoraba su propia fuerza como si fuera un dios. Habacuc veía esto como una paradoja gigantesca. El Señor estaba permitiendo que un pueblo peor que Judá triunfara. La indignación del profeta brilla a través de sus palabras. Utiliza una metáfora poderosa para describir la situación. Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. El enemigo los saca a todos con anzuelo, los arrastra con su red, los recoge en su malla, y así se alegra y se regocija. Habacuc 1, 14, 15. Aquí, Habacuc compara los pueblos conquistados por Babilonia con peces indefensos, mientras que los babilonios, como pescadores crueles, lanzan sus redes y capturan naciones enteras. ¿Y qué hacen después? Se regocijan en su maldad, se exaltan a sí mismos y sacrifican a sus propios dioses. El profeta, inconformado, lanza una última pregunta a Dios. Seguirá vaciando su red, destruyendo naciones sin piedad. Habacuc 1:17. Habacuc quería entender. Si Dios era justo, entonces Babilonia también debería ser juzgada. El profeta sabía que el Señor no ignoraba el pecado, pero necesitaba escuchar eso directamente de Dios. Enfrentado a esta tensión que amenazaba con romper su alma, Habacuc tomó una decisión que revelaría la profundidad de su carácter. Esperaría la respuesta divina, y para eso se colocó en posición de vigilante. Estaré alerta, me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Habacuc 2:1. Esta actitud muestra algo extraordinario. A pesar de sus cuestionamientos, Habacuc confiaba en que Dios respondería. No huyó de su crisis de fe, no ignoró sus dudas. Por el contrario, las enfrentó directamente en la presencia del Señor. Y Dios, una vez más, no lo dejaría sin respuesta. Pero la respuesta divina traería una revelación aún más profunda de lo que el profeta podría imaginar. Habacuc permaneció en su puesto de vigilancia, esperando la respuesta divina. No solo deseaba entender, anhelaba una explicación que tuviera sentido a la luz de la justicia de Dios. Y el Señor respondió, pero no de la manera que el profeta podría haber esperado. Escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala.
porque sin falta vendrá. Habacuc 2:2-3. La respuesta de Dios no fue una simple aclaración, sino una revelación poderosa. Tenía un plan perfecto y el juicio de los babilonios también estaba decretado. En el momento justo, todo se cumpliría. Era necesario confiar. En ese momento, Dios entrega una de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Aquí está la clave de la respuesta divina. El profeta necesitaba entender que la justicia de Dios no falla, incluso cuando parece tardar. Los malvados pueden prosperar por un tiempo, pero su final está determinado. Los justos, por otro lado, no viven por lo que ven, sino por una confianza inquebrantable en el Señor. Dios entonces describe la arrogancia de Babilonia. Mira, el enemigo está hinchado de orgullo. Sus deseos no son rectos. Habacuc 2:4a. Los babilonios confiaban en su fuerza, pero su soberbia sería su ruina. Conquistaron naciones y se exaltaron a sí mismos, pero ignoraban que estaban bajo el dominio del Dios Todopoderoso. Su aparente invencibilidad no era más que una ilusión. El Señor deja claro que el ciclo de violencia de los babilonios llegaría a su fin. Ellos también serían juzgados, pues sus acciones no quedarían impunes. Dios gobierna todas las cosas y tiene el momento exacto para cada juicio, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren los mares. Habacuc 2:14. Esta promesa era la garantía de que, a pesar de las turbulencias momentáneas, la justicia de Dios prevalecería. El caos del presente no impediría el triunfo del Señor en el futuro. Habacuc ahora tenía una elección: continuar cuestionando o confiar plenamente en Dios. La respuesta estaba ante él y su jornada espiritual estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. La respuesta de Dios a Habacuc no dejó lugar a dudas. Babilonia también sería juzgada. El Señor no solo prometió justicia, sino que detalló los pecados de esa nación y decretó su castigo. Lo hizo a través de 5 ayes, proclamando condenación contra los caldeos por su arrogancia, violencia e idolatría. El primer ay denuncia la codicia desmedida de Babilonia. Ay del que acumula lo que no es suyo y se enriquece por medio de la extorsión. ¿Hasta cuándo durará esto? Habacuc 2:6. Los babilonios saquearon ciudades enteras, acumulando riquezas sin escrúpulos. Pero Dios advierte: quien construye su fortuna basándose en la explotación, al final será víctima de su propia injusticia. El segundo ay expone la búsqueda insaciable del poder. Ay del que edifica su casa con ganancias injustas para poner en alto su nido y escapar del poder de la desgracia. Habacuc 2:9. Los caldeos intentaron asegurar su seguridad a través de sus conquistas, pero su confianza en el poder humano era vana. Ninguna muralla, ejército o riqueza podría protegerlos del juicio divino. El tercer ay condena la violencia brutal de Babilonia. Ay del que edifica la ciudad con sangre y la establece con injusticia. Habacuc 2:12. El imperio babilónico se construyó a costa de destrucción y muerte, pero Dios declara que su gloria efímera sería borrada y su ruina inevitable. El cuarto ay expone la humillación que Babilonia impuso a otros. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu copa hasta embriagarlo, para después contemplar su desnudez. Habacuc 2:15. Aquí la embriaguez simboliza la manera en que Babilonia avergonzó a otras naciones, subyugándolas y exponiéndolas a la vergüenza. Pero Dios garantiza que la copa de su ira regresaría contra ellos. El quinto y último ay denuncia la idolatría. Ay del que le dice a la madera: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Acaso puede enseñar? Podrá estar recubierto de oro y plata, pero no hay en él aliento de vida. Habacuc 2:19.
Los babilonios confiaban en ídolos hechos por manos humanas, pero Dios, el Creador, es quien gobierna todas las cosas. Mientras sus ídolos eran muertos e inútiles, el Señor permanece vivo y soberano. Babilonia parecía indestructible, pero su caída estaba decretada. Dios mostraría que ningún imperio, por poderoso que sea, puede resistir su juicio. Frente a esta revelación, Habacuc comenzó a ver la grandeza de Dios de una manera completamente nueva. Su corazón, antes lleno de preguntas, ahora comenzaba a rendirse a la confianza plena en el Señor. Después de escuchar la respuesta de Dios y entender que tanto Judá como Babilonia serían juzgados, algo cambió dentro de Habacuc. Si antes estaba inquieto y lleno de preguntas, ahora su corazón comenzó a volcarse hacia la confianza. Y en lugar de nuevas preguntas, hizo lo que mejor sabe hacer un profeta: oró. En el capítulo 3 encontramos una de las oraciones más hermosas e impactantes de las Escrituras. Ya no era un grito pidiendo explicaciones, sino un reconocimiento de la grandeza de Dios. Habacuc comienza su oración con una declaración poderosa: Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten compasión. Habacuc 3:2. Aquí el profeta demuestra temor reverente profundo. Reconoce que Dios ya ha actuado en el pasado y que continuará actuando en el presente y en el futuro. No pide que se retire el juicio, sino que clama por misericordia en medio de la disciplina. En los versículos siguientes, Habacuc describe la manifestación de la gloria de Dios con imágenes impresionantes. Recuerda las obras poderosas del Señor al liberar a Israel en el pasado, destacando el dominio divino sobre la naturaleza y sobre las naciones. Dios viene de Temán, el Santo viene del monte de Parán. Su gloria cubre el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su resplandor es el del amanecer. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su poder. Habacuc 3:4. El profeta ve a Dios como un guerrero que se levanta para ejecutar justicia. Menciona terremotos, plagas y el temblor de las naciones. Todo para mostrar que cuando Dios decide actuar, nadie puede detenerlo. Habacuc continúa su oración recordando momentos cuando el Señor intervino a favor de su pueblo, como en el cruce del Mar Rojo y en las victorias contra los enemigos de Israel. Cada palabra expresa admiración y reconocimiento de que Dios siempre ha estado en control de la historia. Pero a pesar de todas estas imágenes magníficas, la oración del profeta no es solo sobre poder y juicio. Al final, expresa su propia fragilidad ante la revelación divina. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas, mis labios temblaron de miedo, la carcoma se metió en mis huesos y me temblaron las piernas. Tranquilo, esperaré el día de la desgracia que vendrá sobre el pueblo que nos invade. Habacuc 3:16. Habacuc, quien anteriormente clamaba por respuestas inmediatas, ahora está listo para esperar. Se da cuenta de que no necesita entender todos los detalles de los planes de Dios. Solo necesita confiar en ellos. La jornada espiritual del profeta estaba casi completa. Su corazón ya no estaba enfocado en las circunstancias que lo rodeaban, sino en la certeza de que Dios continúa siendo Dios independientemente de lo que suceda. La oración de Habacuc no fue solo un grito o un reconocimiento de la soberanía divina. Se transformó en una visión grandiosa de la gloria de Dios. Una revelación que cambió completamente la perspectiva del profeta. Mientras oraba, Habacuc comenzó a ver al Señor no solo como un juez que traería juicio sobre Judá y Babilonia, sino como el Dios todopoderoso que siempre ha estado en control de la historia. La gloria de Dios era abrumadora, cubriendo los cielos y llenando la tierra con su alabanza. No era un espectador distante, sino un Dios que actuaba con majestuosidad. Su resplandor es el del amanecer.
Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su poder. Habacuc 3:4. Aquí, Habacuc describe a Dios como una fuente inagotable de luz y poder. Su brillo es tan intenso que no puede ser ignorado, y su poder tan absoluto que permanece oculto hasta que decide revelarlo. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El profeta continúa su visión relatando cómo Dios actúa en la creación. Cuando Él se mueve, las montañas tiemblan, los ríos se rebelan y hasta las estrellas obedecen su voz. Nada puede resistir la presencia del Señor. Con furor recorres la tierra, con ira trillas las naciones. Habacuc 3:12. La imagen de Dios marchando simboliza su dominio sobre los reinos de la tierra. Ninguna nación es tan fuerte como para desafiar su gobierno. Los imperios pueden levantarse y caer, pero Él permanece. El profeta entonces se da cuenta de que toda la historia de Israel testifica de esta gloria divina. Dios ya había mostrado su poder al liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, abriendo el Mar Rojo, derrotando ejércitos enemigos y sustentando a su pueblo en el desierto. El mismo Dios que actuó en el pasado continuaba actuando en el presente y gobernaría el futuro. Esta visión de la gloria de Dios tuvo un impacto profundo en Habacuc. Antes estaba ansioso e inquieto, cuestionando la aparente inacción del Señor. Ahora, contemplando la grandeza divina, su alma encontró paz. Ya no necesitaba entender todos los detalles del plan de Dios. Bastaba saber que Él era soberano y que su justicia vendría en el momento exacto. La gloria de Dios no solo reveló su poder, sino también su propósito. Habacuc vio no solo a un Dios que juzga, sino a un Dios que salva, protege y actúa con perfección. A partir de esta visión, el profeta llegó a una nueva conclusión. La fe era su única respuesta a la grandeza del Señor. Ahora su transformación estaba completa. No necesitaba más explicaciones, solo confianza. Y con esta fe renovada, proclamaría una de las declaraciones más impresionantes de la Biblia. Habacuc había comenzado su jornada inquieto, angustiado por la injusticia que lo rodeaba y lleno de preguntas sobre los caminos de Dios. Quería respuestas inmediatas, deseaba entender los planes divinos con claridad. Pero a lo largo de su conversación con el Señor, algo profundo sucedió dentro de él. Su corazón se estaba moldeando y su visión de Dios se expandía. Al principio, Habacuc cuestionó la aparente demora del Señor en actuar. Clamó: ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que pedirte ayuda sin que me escuches? Habacuc 1:2. Ahora ya no clama por respuestas. No exige justicia inmediata. Su inquietud ha sido reemplazada por confianza absoluta. Su corazón ya no está apegado a las circunstancias que lo rodean, sino a la certeza de que Dios permanece en control sin importar lo que suceda. La transformación del profeta es evidente cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Habacuc 3:17-18. Esta declaración es poderosa. Habacuc describe un escenario de escasez total, sin cosechas, sin alimentos, sin recursos, pero aún así elige confiar en Dios y regocijarse en Él. Su mirada ya no está fija en la crisis, sino en el Señor que está por encima de todas las dificultades. El profeta que comenzó cuestionando si Dios prestaba atención a la injusticia, termina su jornada con una fe inquebrantable.
Entendió que la justicia divina no falla, sino que se cumple en el momento exacto. Comprendió que la verdadera seguridad no está en las circunstancias, sino en Dios. Y entonces, con confianza renovada, termina su oración con una metáfora de fortaleza y libertad. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc 3:19. Aquí, Habacuc compara su fe con la de una gacela que pisa firmemente en terreno escarpado y peligroso. Ya no teme la caída porque sabe que Dios lo sostiene. Su caminar de duda se ha convertido en una jornada de confianza. Quien una vez se desesperó, ahora encuentra paz. Quien clamó por respuestas, ahora vive por fe. La historia de Habacuc nos enseña que no siempre tendremos todas las explicaciones de Dios, pero podemos tener algo aún mayor, la certeza de que Él es soberano y digno de confianza. Habacuc había experimentado una transformación profunda. Comenzó su jornada cuestionando a Dios, angustiado por la injusticia que veía a su alrededor. Pero al final no solo encontró respuestas, encontró una fe inquebrantable. El capítulo 3 de su libro, que comienza con una oración, termina como un cántico de confianza. El profeta ya no pide explicaciones ni liberación inmediata. En su lugar, expresa una entrega total al Señor, independientemente de las circunstancias. Su cántico comienza reconociendo la grandeza de Dios. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten compasión. Habacuc 3:2. Recuerda que Dios ya había actuado poderosamente en el pasado, y aún frente al juicio que habría de venir, clama por misericordia. Sabe que el Señor no es solo juez, sino también Salvador. La parte más impresionante del cántico de Habacuc viene en los versículos finales, donde declara su confianza absoluta en Dios aún ante la pérdida total. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. Habacuc 3:17-18. Esta declaración resume toda la jornada del profeta. Reconoce que puede enfrentar tiempos difíciles, escasez y destrucción, pero su gozo no depende de las circunstancias, está anclado en Dios. El cántico termina con una imagen poderosa. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc 3:19. Aquí, Habacuc se compara con una gacela, un animal que puede equilibrarse con seguridad incluso en terreno escarpado y peligroso. Esto simboliza su confianza total en Dios. Sin importar lo que suceda, será sostenido. Este cántico nos enseña que la fe verdadera no depende de una vida fácil, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse, podemos elegir regocijarnos en el Señor porque Él permanece soberano. Habacuc comenzó su jornada clamando: ¿Hasta cuándo, Señor? Ahora ya no necesita respuestas porque ha encontrado algo mayor: la certeza de que Dios es digno de confianza. Y esa es la gran lección de su historia: vivir por fe sin importar las circunstancias. La historia de Habacuc es más que un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas espirituales. ¿Cuántas veces hemos mirado al mundo que nos rodea y nos hemos preguntado dónde está Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones rebotan contra el techo? El profeta nos muestra que está bien hacer preguntas difíciles a Dios. De hecho, Él las espera. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de dudas, sino hacia dónde dirigimos esas dudas. Habacuc no permitió que sus preguntas lo alejaran de Dios. Las usó como puentes para acercarse más a Él. Su transformación fue gradual, pero radical.
Comenzó como un hombre desesperado por respuestas y terminó como alguien que encontró algo infinitamente mejor que las respuestas. Encontró a Dios mismo. No obtuvo todas las explicaciones que buscaba, pero descubrió que la presencia de Dios era suficiente. La frase que cambió todo fue simple pero revolucionaria. El justo, por su fe, vivirá. Esta no era solo una respuesta teológica, era una invitación a una nueva forma de existir, una vida donde la fe se convierte en el fundamento, no las circunstancias. Una vida donde la confianza en Dios trasciende lo que nuestros ojos pueden ver. Habacuc nos enseña que la fe auténtica no es la ausencia de preguntas, sino la presencia de confianza en medio de las preguntas. Su historia resuena a través de los siglos porque toca algo universal en la experiencia humana, la tensión entre lo que esperamos de Dios y lo que experimentamos en la realidad. El profeta descubrió que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que necesitamos. A veces, lo que interpretamos como silencio divino es en realidad Dios trabajando en formas que están más allá de nuestra comprensión. La visión final de Habacuc, donde ve la gloria de Dios llenando la tierra como las aguas cubren el mar, no era solo una promesa futura, era una realidad presente que sus ojos espirituales finalmente podían percibir. Dios había estado ahí todo el tiempo, orquestando la historia con sabiduría perfecta. La historia de Habacuc es también tu historia. Tal vez te encuentras en un lugar donde las preguntas superan a las respuestas, donde la injusticia parece triunfar, donde Dios parece estar en silencio. El mensaje del profeta es claro: no tengas miedo de llevar tus dudas directamente a Dios. Él puede manejar tus preguntas más difíciles. Él puede sostener tu corazón en los momentos de mayor confusión. Y si estás dispuesto a esperar en su presencia, como lo hizo Habacuc, descubrirás que sus caminos, aunque misteriosos, son siempre perfectos. La fe de Habacuc nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de exigir que Dios explique sus métodos, podemos elegir confiar en su carácter. En lugar de basar nuestra paz en lo que podemos entender, podemos anclarla en quién es Él. El cántico final de Habacuc se ha convertido en el himno de todos aquellos que han elegido la fe por encima de las circunstancias. Sus palabras han consolado a creyentes a través de persecuciones, hambrunas, guerras y pandemias. Han sido el refugio de quienes han perdido todo, pero han encontrado que Dios es suficiente. Aunque la higuera no florezca, estas palabras no describen solo una situación agrícola, describen cualquier momento en la vida donde todo lo que dábamos por seguro se desvanece. Y sin embargo, el aún así de Habacuc resuena como un desafío a encontrar gozo en medio del dolor, esperanza en medio de la desesperación. Su declaración final, donde se compara con una gacela que camina en las alturas, nos invita a vivir en una dimensión diferente, una dimensión donde la estabilidad no viene de las circunstancias, sino de Dios, donde la seguridad no se basa en lo que tenemos, sino en quien nos tiene. Habacuc nos enseña que hay una fe para cada estación de la vida, una fe que hace preguntas cuando es necesario, una fe que espera cuando es apropiado y una fe que celebra cuando es tiempo de hacerlo. Su jornada nos muestra que la madurez espiritual no se mide por la ausencia de dudas, sino por la profundidad de la confianza que emerge de esas dudas. El profeta nos recuerda que Dios no tiene prisa por responder nuestras preguntas de la manera que esperamos, pero nunca deja de trabajar para nuestro bien último. Su justicia puede tardar, pero es inevitable. Su plan puede ser misterioso, pero es perfecto. La historia de Habacuc termina no con todas las respuestas, sino con algo mejor, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios.
Y esa quizás es la respuesta más profunda de todas. Si te ha cautivado esta historia transformadora del profeta Habacuc y su jornada de la duda a la fe inquebrantable, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos bíblicos que cambiarán tu perspectiva de la fe. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. El cordero fue inmolado, pero ¿alguna vez te has preguntado quién decidió reemplazar su sacrificio por una festividad llena de conejos, huevos de colores y desfiles que no tienen fundamento en las Escrituras? Imagina por un momento que detrás de la Semana Santa se esconde un significado mucho más profundo de lo que parece a simple vista, revelando conexiones ocultas con deidades de antiguas culturas paganas, poderosas reinas babilónicas y decretos de emperadores que buscaban transformar el curso de la historia. Lo que hoy muchos celebran como una tradición cristiana en realidad es el resultado de manipulaciones que alteraron el calendario sagrado, distorsionaron enseñanzas proféticas y sustituyeron las festividades divinas por un sistema diseñado para confundir. ¿Te gustaría descubrir quién fue el responsable de alterar los tiempos sagrados? ¿Cómo se llevaron a cabo estos cambios y por qué, sorprendentemente, casi nadie habla de ello? Quédate aquí, porque pronto revelaré los secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Si este tema despierta tu curiosidad y sed de conocimiento, no olvides suscribirte y compartir este video con aquellos que creen que la verdadera celebración se encuentra en la fidelidad a las tradiciones originales. Lo que estás por aprender hoy no es enseñado en las iglesias ni predicado en los púlpitos. Imagina el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte, mientras una brisa cálida y cargada de arena recorre el desierto, creando densas nubes de polvo que flotan en el aire. Este era el preludio de un evento de proporciones colosales que cambiaría el destino del pueblo elegido para siempre. Al caer la noche, el cielo se teñía de intensos tonos rojos, como si todo el universo se estuviera preparando para lo que estaba por venir. En ese mismo instante, en Egipto, los hebreos se encontraban reunidos en sus hogares, sus corazones llenos de ansiedad y esperanza, mientras aguardaban con nerviosismo el cumplimiento de lo prometido. Han pasado siglos desde que Jacob y su familia llegaron a Egipto buscando refugio durante una terrible hambruna que amenazaba con exterminar a toda la humanidad. Sin embargo, el tiempo fue cruel, y lo que comenzó como una salvación se convirtió en una amarga opresión. Los descendientes de aquellos que una vez fueron bien recibidos en tierras egipcias, ahora se encontraban encadenados por la esclavitud. Fueron sometidos a trabajos forzados, tratándolos como simples herramientas de trabajo, mientras el faraón, con su corazón endurecido y su arrogancia imparable, ignoraba las advertencias del Dios de Israel. A pesar de las devastadoras plagas que asolaban su nación, el faraón se mantenía firme, convencido de que su poder era superior a cualquier fuerza divina. Se negaba a liberar a quienes consideraba su propiedad, sin importar el sufrimiento que les infligía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos.
Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, aquella noche marcaría un giro trascendental en la historia del pueblo hebreo y de toda la humanidad. Una atmósfera de juicio, oscura y pesada, envolvía Egipto, presagiando tanto la muerte inminente como la liberación definitiva. Un contraste entre las lágrimas de dolor y la promesa de redención. Moisés, con su rostro marcado por el paso del tiempo y una mirada decidida que reflejaba el peso de su misión, caminaba por las polvorientas calles de la ciudad, llevando consigo las órdenes divinas. Su voz resonaba como un eco en medio de la noche, proclamando con autoridad los mandatos del Creador, mientras el pueblo escuchaba en silencio, consciente de la gravedad de lo que estaba por suceder. Era una orden que no admitía excepciones. Cada hogar debía seleccionar un cordero puro, sin mancha ni defecto, como sacrificio al caer el sol. La sangre del animal, derramada con sacrificio, debía ser esparcida sobre los umbrales de las puertas, un símbolo visible para todos de que el pueblo del pacto habitaba allí. Este no era un simple ritual, sino un signo palpable de fe, una marca de obediencia que serviría de señal para el ángel de la muerte, quien, esa misma noche, recorrería Egipto en busca de los primogénitos egipcios para ejecutar el juicio divino. Con una profunda reverencia y fervor, los hebreos siguieron las instrucciones al pie de la letra. El aroma del cordero asado impregnaba el aire mientras las familias se reunían en torno al fuego, el hogar que, por esa noche, se convertiría en refugio. Estaban listos para marchar, con las sandalias puestas y las túnicas ceñidas, como símbolo de su disposición para dejar atrás la esclavitud. Era imperativo no quebrar los huesos del cordero, pues cada detalle de esa noche no solo representaba un acto de liberación temporal, sino que se erigía como una sombra de un acontecimiento mucho más grande que ocurriría siglos después. Un evento que, aunque Moisés no comprendiera completamente en ese momento, se trataría de algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. La sangre que marcaba las casas de los hebreos no solo anunciaba la liberación física de la esclavitud egipcia, sino que señalaba un sacrificio mucho más profundo y trascendental, uno que perduraría más allá del tiempo. Este sacrificio no se repetiría cada año como las antiguas tradiciones, sino que sería único, eterno y definitivo, como una promesa sellada en la historia del pueblo de Dios. Cuando la medianoche se extendió sobre Egipto, el silencio fue roto por un doloroso grito. En cada rincón, desde los majestuosos palacios hasta las humildes chozas, el lamento de los egipcios se levantó como un clamor desesperado, una expresión de horror ante la tragedia que acababa de comenzar. El ángel de la muerte había recorrido Egipto, dejando a su paso la tragedia de la pérdida de cada primogénito que no estaba marcado por la sangre del cordero. La justicia divina, como un juicio inevitable, se había cumplido a la perfección. Finalmente el faraón, debilitado y humillado por la dureza de los eventos, cedió ante el poder del Dios de Israel. Esa misma noche, el pueblo hebreo, después de siglos de sufrimiento y esclavitud, emprendió un nuevo camino, uno hacia la libertad, una libertad que, aunque incierta en su inicio, estaba impregnada de la certeza de que la mano divina guiaba sus pasos. La noche que celebraban como Pascua no solo representaba la liberación del yugo egipcio, sino que marcaba el comienzo de un pacto eterno entre el Creador y su pueblo. Este pacto no solo sellaba la redención de la opresión física, sino que también abría el camino para una relación más profunda, donde la guía divina acompañaría a cada uno de los hebreos en su travesía hacia la tierra prometida. El mandato de Dios era claro: que esta celebración perdurara a lo largo de las generaciones, como un recordatorio constante de su poder, de su intervención en la historia, y sobre todo, de la salvación que solo Él podría otorgar.
A lo largo de los siglos, los descendientes de Israel celebraron la Pascua con reverencia, conmemorando la noche en que la muerte pasó de largo y la vida prevaleció. Pero a pesar de la solemnidad de la celebración, la verdadera comprensión del sacrificio del Cordero inocente les eludía. Este Cordero, cuya sangre había salvado a su pueblo, era en realidad una sombra de algo mucho más grande, un sacrificio supremo que estaba por venir, uno en el cual la sangre no solo marcaría umbrales, sino que penetraría los corazones de todos aquellos que con fe aceptaran el sacrificio y la promesa de salvación. Con el paso de los años, sin embargo, el verdadero significado de la Pascua se fue diluyendo. A medida que el tiempo avanzaba, las nuevas generaciones empezaron a incorporar influencias externas que comenzaron a transformar la esencia misma de esta festividad. La cultura babilónica, con sus prácticas de adoración a deidades paganas, empezó a infiltrar sus sombras sobre las tradiciones israelitas, distorsionando la pureza del culto original y modificando las costumbres sagradas que habían sido transmitidas de generación en generación. La Pascua, que una vez había sido una celebración profundamente religiosa, comenzó a ser alterada por costumbres y rituales ajenos, perdiendo poco a poco su conexión con el verdadero sacrificio que originalmente conmemoraba. Se murmuraba acerca de un niño celestial, hijo de una diosa, cuyo sacrificio garantizaba la fertilidad de la tierra y el bienestar de las naciones. Nombres como Astarot y Tamuz resonaban en los cultos de pueblos cercanos, y sus ecos llegaron incluso a algunos israelitas que se habían apartado de la fe verdadera. Con el paso del tiempo, extrañas prácticas fueron introducidas, transformando lo que originalmente era una celebración de la intervención divina en un evento que comenzaba a incorporar elementos ajenos a su significado genuino. Los profetas, fieles a su misión, se levantaban enérgicamente, denunciando que Israel se estaba apartando del camino recto, alertando sobre la contaminación de su adoración con costumbres paganas disfrazadas de fe. Años después, cuando Roma extendía su dominio por el mundo, la Pascua seguía siendo celebrada, pero su esencia había sufrido una profunda transformación. El Templo de Jerusalén, que en otro tiempo representaba el centro de la devoción verdadera, se había convertido en un lugar donde la política y el comercio se habían entrelazado con los ritos sagrados. Los fariseos y saduceos dirigían las festividades, mientras que las naciones no judías observaban con interés esas antiguas tradiciones. Sin embargo, lo que el pueblo de Israel no percibía en ese momento era que entre ellos, en medio de sus rituales, se encontraba el auténtico Cordero, aquel cuya llegada había sido anunciada por generaciones durante la Pascua. No obstante, como sucedió en el antiguo Egipto, la oscuridad debía preceder a la liberación. La traición acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Los años pasaron rápidamente y con ellos, la verdad de la Pascua comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Aquello que alguna vez fue una celebración sagrada, un recordatorio del poder divino y de la redención que Él otorgó, empezó a perderse, transformándose en una mera tradición vacía de su verdadero propósito. Las influencias extranjeras, como sombras persistentes, se infiltraron en las prácticas de los israelitas, fusionando la veneración al verdadero Dios con rituales provenientes de antiguas civilizaciones, donde la adoración a deidades falsas reemplazaba al Creador. Para comprender cómo la Pascua fue corrompida, debemos retroceder más allá del Éxodo, incluso más allá de la época de Abraham, hasta los oscuros días de Babilonia, donde la rebeldía contra lo divino tomó forma en una de las figuras más temidas de la historia, Nimrod. Este gran cazador, desafiante ante el Señor, fundó un imperio en la región de Sinar,
levantando las primeras ciudades que desafiaban abiertamente el dominio divino. Bajo el liderazgo de Nimrod, la Gran Babel fue erigida, una ciudad que aspiraba a ser el epicentro de la rebelión humana contra Dios. Allí no solo se construyó una torre destinada a alcanzar los cielos, sino que también se instauró un sistema de adoración que se centraba en la fuerza humana y en la veneración de la creación, en lugar de adorar al Creador. Sin embargo, Nimrod no actuó solo en esta rebelión. Su influencia fue respaldada por una red de seguidores que compartían su visión de desafiar al Dios Supremo. Su esposa, Semiramis, jugó un papel fundamental en la expansión de una fe que con el tiempo influiría en todas las culturas conocidas. Tras la muerte de Nimrod, ella proclamó que su espíritu ascendió al sol, convirtiéndose en el dios Sol, digno de adoración. En un giro aún más sorprendente, anunció que había concebido milagrosamente a su hijo, Tamuz, sin la intervención de ningún hombre. Este niño fue presentado como la reencarnación de Nimrod, un hijo divino que, según las creencias, traería la salvación a la humanidad. Así nació el primer gran engaño religioso, el culto a la madre y al hijo, un sistema de veneración que se diseminaría por diversas civilizaciones bajo distintos nombres. En Egipto, por ejemplo, adoptaron los nombres de Isis y Horus. En Grecia, Deméter y Perséfone, y en Roma, Venus y Cupido. Aunque los nombres variaban, la esencia seguía siendo la misma, una falsedad disimulada bajo diferentes máscaras culturales. Con el paso del tiempo, la influencia de Babilonia comenzó a infiltrarse en Israel. A pesar de las advertencias divinas que instaban a no adorar a dioses extranjeros, el paganismo se presentó como un veneno dulce pero mortal. Durante la época de los jueces, los israelitas comenzaron a rendir culto a Baal y Astarté, versiones cananeas de Nimrod y Semiramis. Estas deidades, disimuladas bajo nombres diferentes, representaban la misma rebelión contra el Dios verdadero. Durante la era de los reyes, la idolatría se institucionalizó, llegando incluso a contaminar el mismísimo templo de Jerusalén. Se encendían lámparas en honor a la Reina del Cielo, se celebraban rituales en lamento por la muerte de Tamuz, y la verdadera adoración a Dios se mezclaba con costumbres que se alejaban de la fe pura de Abraham. Así, la Pascua, que había sido establecida en Egipto con un propósito sagrado, comenzó a sufrir una transformación que distorsionó su significado original a lo largo de los siglos. Aunque la Pascua seguía siendo celebrada entre los judíos, para muchos había perdido su esencia. En lugar de honrar la liberación de la esclavitud y el anhelo de un Salvador, la festividad se había reducido a una tradición vacía, desprovista de vigor espiritual. El templo, que una vez fue un lugar sagrado, se había convertido en un centro de comercio y corrupción, donde sacerdotes corruptos se beneficiaban del sacrificio y la generosidad de un pueblo cada vez más desorientado. La verdadera transformación, sin embargo, estaba por llegar. Con la expansión del Imperio Romano, Roma se convirtió en una nueva Babilonia, absorbiendo las creencias y deidades de los pueblos conquistados dentro de su vasto imperio. A medida que el cristianismo comenzaba a tomar fuerza, las autoridades romanas pronto se dieron cuenta de que la forma más efectiva de manejar esta nueva fe no era destruirla, sino asimilarla y adaptarla a sus propios intereses. Este proceso de adaptación fue sutil, pero profundamente transformador. Durante los primeros siglos, los seguidores de Cristo mantenían viva la verdadera esencia de la Pascua, reconociendo que el sacrificio del Cordero de Dios cumplía con las promesas que habían sido dadas desde los tiempos de Moisés. Sin embargo, con el paso del tiempo, los líderes de la Iglesia en Roma empezaron a realizar ajustes en las festividades para hacerlas más aceptables a las multitudes que aún rendían culto a otras deidades.
La antigua Pascua hebrea fue reemplazada por una nueva celebración, la Semana Santa. Se determinó que la resurrección de Cristo debería celebrarse en domingo, un día consagrado al sol, lo que reflejaba las prácticas paganas de la época. La conmemoración del sacrificio del Cordero fue opacada, y en su lugar emergió una celebración que adoptó influencias de cultos antiguos dedicados a Tamuz y a la Reina del Cielo, fusionando elementos paganos con la historia cristiana. Roma no solo cambió la fecha de estas festividades, sino que también introdujo elementos completamente ajenos a la fe cristiana primitiva. El luto por Tamuz, que las antiguas civilizaciones observaban durante 40 días antes de su supuesta resurrección, se convirtió en la Cuaresma. Las procesiones con figuras talladas, semejantes a los desfiles que se realizaban en honor a las deidades paganas, también fueron incorporadas como parte de la Semana Santa. Es hora de descubrir la verdad oculta tras una festividad que fue secularizada y transformada, y como las enseñanzas originales fueron distorsionadas a lo largo de la historia. La idea del Hijo Divino que muere y resucita se entrelazó con la experiencia de Cristo, añadiendo elementos que nunca fueron parte del plan divino original. A pesar de las advertencias, el pueblo de Dios vio cómo la mezcla de la verdad con la falsedad fue aceptada sin cuestionamiento. Muchos perdieron de vista que las festividades establecidas por Dios eran eternas y no podían ser reemplazadas por tradiciones humanas. Sin embargo, un pequeño grupo de fieles mantuvo viva la fe auténtica. En la clandestinidad, alejados de la influencia romana, algunos continuaron celebrando la Pascua tal como la honraban los apóstoles, sufriendo persecuciones y siendo llamados herejes por negarse a aceptar las nuevas doctrinas religiosas que se habían instaurado. A pesar de los esfuerzos por borrar la verdad, estos valientes preservaron la esencia de la Pascua, resistiendo la presión para conformarse con las versiones alteradas que se imponían. Así, la verdadera Pascua fue relegada al olvido, ahogada por prácticas ajenas que distorsionaron el auténtico significado del sacrificio de Cristo. Babilonia cumplió su misión de infiltrar sus enseñanzas en la adoración al Dios verdadero. Sin embargo, la historia no había llegado a su fin. Aunque la esencia de la verdad fue opacada, jamás desapareció por completo. Siempre hubo aquellos que intentaron rescatar lo que había sido sepultado, manteniendo viva una luz, aunque débil, que persistía en medio de la oscuridad. Pero el adversario no cesaba en su empeño de ocultar la verdad. La distorsión de la Pascua era solo una parte de un plan más amplio, cuidadosamente diseñado para desviar a toda la humanidad del camino verdadero. En el centro de esa engañosa ilusión, aguardaba el falso Cordero, quien se presentaría como portador de luz, pero cuya verdadera intención era conducir a la humanidad hacia las profundidades de la oscuridad. Mientras tanto, la luna brillaba en el cielo, bañando con su luz fría las calles de Jerusalén. A lo largo de los estrechos y empedrados caminos de la ciudad santa, miles se reunían para conmemorar la Pascua, la festividad más venerada del judaísmo. En el centro de la celebración, en un rincón apartado de las miradas curiosas, se llevaba a cabo una cena singular. Jesús de Nazaret, el hombre que había recorrido Galilea proclamando la llegada del reino de Dios, estaba rodeado de sus discípulos. La atmósfera estaba cargada de una sensación de expectación, con un leve temor flotando en el aire. Sin que ellos lo supieran, esa sería la última cena que compartirían juntos, antes de que las traiciones y la muerte oscurecieran sus destinos. Sobre la mesa los platos contenían hierbas amargas, pan ácimo, vino rojo como la sangre, y el Cordero Pascual, que simbolizaba la liberación de Egipto. Sin embargo, esa noche, la Pascua adquiriría un significado completamente nuevo. Se transformaría en la manifestación de un plan eterno. Jesús, al tomar el pan en sus manos, lo rompió lentamente,
mientras sus ojos se posaban en cada uno de sus discípulos. Las palabras que pronunció no solo llenaron la habitación, sino que resonarían a través de los siglos. «Este es mi cuerpo, entregado por ustedes», dijo con solemnidad mientras repartía los trozos de pan. Los discípulos, confundidos, tomaron el pan. Nunca antes habían celebrado la Pascua de esa manera. Las palabras de Jesús sonaban como un misterio, como si anunciara algo que no podían captar plenamente. Luego, levantó la copa de vino, simbolizando algo nuevo. «Este es el nuevo pacto en mi sangre, derramada para la redención de muchos». Los discípulos se intercambiaron miradas, perplejos ante el significado oculto de sus palabras. Hasta ese instante, la Pascua había sido una conmemoración del Cordero sacrificado en Egipto, cuyo sacrificio protegió a los primogénitos de la muerte. Pero ahora, Jesús les revelaba que aquello era solo un adelanto de un sacrificio supremo que estaba por suceder. En aquel instante sagrado, una sombra ya se cernía sobre el corazón de uno de los allí presentes. Judas Iscariote, con mirada evasiva y dedos inquietos sobre la mesa, ocultaba un secreto sombrío. Había tomado una decisión. Ya había hecho un acuerdo en secreto con los adversarios de su maestro. Jesús, consciente de la traición, depositó la copa y miró a cada uno de sus discípulos antes de pronunciar: «Uno de vosotros me traicionará». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Los rostros se tornaron pálidos y la inquietud invadió los espíritus. Uno a uno, comenzaron a interrogarse con temor. «¿Soy yo, Señor?». Sin embargo, Judas permaneció callado hasta que, con una falsa inocencia, se atrevió a preguntar lo mismo. No lo confrontó con rigor. En cambio, Jesús, con un tono melancólico, le susurró: «Lo que debes hacer, hazlo pronto». Sin elevar la mirada, Judas se puso en pie y salió rápidamente. La brisa nocturna lo envolvió al abandonar la casa, sumergiéndose en las oscuras calles. Dentro de él, una batalla se libraba. ¿Estaría cometiendo un error? Pero el tintineo de las 30 monedas de plata en su bolsa ahogó cualquier atisbo de remordimiento. Los sumos sacerdotes y fariseos le aguardaban. La presión religiosa y política les había llevado a planear la muerte de Jesús antes del sábado. Temían que su creciente popularidad provocara una revuelta contra Roma, lo que podría resultar catastrófico. Sin embargo, más allá de la pura política, había un resentimiento profundo. Su odio hacia quien desafiaba sus engaños, exhibía su corrupción y hablaba con autoridad, algo que ellos no podían igualar. Jesús se convirtió en una amenaza real, pues su mensaje no se ajustaba al control que ellos ejercían sobre el pueblo. Su devoción hacia aquellos en desgracia, su dominio sobre las dolencias, su control frente a fuerzas malignas y su capacidad de hablar con sinceridad ante los poderosos, lo convertían en una amenaza para el sistema establecido. Era necesario que muriera, pero no en cualquier momento. La ejecución debía realizarse antes del sábado, para no interferir con los festejos de la Pascua y la festividad de los panes sin levadura. Así, se orquestó una manipulación religiosa. Aquellos que debían haberlo venerado como el Mesías estaban ahora tramando su eliminación. Engañaron a las masas, manipularon la opinión pública y urdieron su plan con astucia. Sin embargo, lo que no comprendían era que, en su intento por deshacerse de él, estaban cumpliendo al pie de la letra las profecías señaladas en las Escrituras. En el último encuentro, cuando la comida estaba por concluir, Jesús se dirigió a sus seguidores con ternura. Era consciente de que la ansiedad los invadiría pronto, que desistirían ante la prueba y que uno de ellos lo traicionaría 3 veces antes del canto del gallo. Pero también sabía
que su entrega abriría las puertas a la salvación de todos. Tendrán tribulaciones en el mundo, les advirtió, pero tengan valor, yo he triunfado sobre el mundo. Los discípulos escuchaban, pero no lograban captar el verdadero significado de sus palabras. La noche continuaba, acercándose al instante crucial. En las sombras del jardín de Getsemaní, las marcas de la traición ya se encontraban en la tierra fértil. La narrativa de la Pascua se acercaba a su desenlace, en el que el verdadero Cordero se ofrecía. El silencio en el jardín era abrumador, solo interrumpido por el susurro del viento entre los olivos y el eco lejano de la ciudad, aún celebrando la festividad. En el corazón del jardín, Jesús oraba, su tormento plasmado en gotas de sudor que caían como sangre sobre el suelo. Era consciente de lo que estaba por suceder. Imagina que aquella noche se tornaría crucial, un instante en el que la traición se manifestaría con contundencia y el destino oscuro, previamente sellado en penumbras, comenzaría a desenrollarse. Los seguidores, a escasos pasos, luchaban por mantenerse despiertos, ajenos a que cada instante de improductividad era un ladrillo en la construcción del inevitable desenlace. Jesús se levantó con el alma angustiada, pero su decisión era firme. La confrontación no se ganaría con armas ni ejércitos, sino a través de la rendición y la entrega. En ese momento, resonaron pasos acelerados. Luces temblorosas se abrían paso en la oscuridad, proyectando sombras inquietas sobre el suelo. Un grupo de soldados, junto a los líderes religiosos, invadió el jardín con una determinación férrea. Al frente, Judas Iscariote, con el rostro marcado por la angustia de su traición. El tiempo pareció congelarse al acercarse Judas a su maestro, quien con una aparente dulzura depositó un beso en su mejilla. Esa era la señal acordada, el gesto que indicaría a los soldados a quién debían apresar.